Y bien, un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy, con nuestra última clase de la consagración a Jesús por María, del bloque número 1. No se me asusten, no es todavía el final de la consagración. Es simplemente el final del bloque número 1. Recordemos que la consagración está dividida en 4 bloques. Primer bloque, conocimiento del mundo, 12 lecciones. Segundo bloque, de 7 lecciones, conocimiento de sí mismo. No tiene nada que ver con la nueva era, no se me asusten. Tercer bloque, conocimiento de la Virgen María, otras 7 lecciones. Y finalmente, porque es nuestro culmen, en el bloque número 4, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, les cuento que con esta lección del día de hoy vamos a llegar al final del bloque número 1 con nuestra lección número 12, que va a ser sobre cultura de la vida versus cultura de la muerte, aunque bien podríamos llamarle mejor anticultura de la muerte. Y para esta lección tenemos hoy un invitado muy especial, un súper invitado, que yo sé que muchos de los que están en este momento del otro lado viendo esta charla o los que la van a ver más adelante saben de quién les estoy hablando. Así que, mis hermanos, en un momento nos vemos. Bienvenidos a Enfoca tu Fe. Muy bien, mis hermanos, y como ya es nuestra costumbre, vamos a hacer nuestro momentico de oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que venga por medio de la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Y de esta manera, mis hermanos, poder entonces darle paso a nuestro invitado del día de hoy, que es mi gran amigo Fray Nelson Medina, para tratar con nosotros este tema tan importante, pero tan importante porque es un tema que nos está tocando en esta actualidad de la vida. Hay muchísimos temas de doctrina, muchísimos temas de moral que nunca van a pasar, digámoslo, entre comillas, de moda y que es importante tocarlos. Pero este tema particular del día de hoy es un tema que nos está atacando en estos momentos, en esta actualidad de la historia, ¿ya? Entonces, como católicos debemos formarnos, conocerlo y saber qué es lo que nos enseña a nosotros nuestra Santa Iglesia Católica de manera oficial, para que no nos dejemos confundir por tantas mentiras que nos están mostrando hoy el día el mundo, esta sociedad, tantas ideologías perversas. Así que bueno, mis hermanos,
No soy yo el que les va a dar la charla, sino mi gran amigo Fray Nelson Medina, así que de parte nuestra vamos simplemente a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que venga, nos acompañe y que, como siempre decimos, no sean nuestras palabras y no sean nuestro propio entendimiento ni voluntad porque sí, sino que sea el Espíritu Santo de Dios iluminando nuestra razón, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra voluntad, para que podamos recibir lo que el Señor quiere que recibamos en esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y Espíritu de Dios, y llénanos, y Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Señor y la intercesión de la Santísima Virgen, vamos a comentar algunas ideas fundamentales sobre cultura de la vida y cultura de la muerte. Aunque, como lo han observado varias personas, pues en realidad no hay una cultura de la muerte, porque cultivar es el origen de la palabra cultura, y pues uno no va a cultivar la muerte, o tal vez, lamentablemente, es lo que está sucediendo en nuestro tiempo.
Nos puede servir de motivación general recordar aquel texto del capítulo 30 del libro del Deuteronomio. En ese capítulo se nos dice, o mejor dicho, le dice Moisés al pueblo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y viene esta exhortación: escoge la vida. En el fondo, toda esta reflexión que vamos a hacer es para darnos cuenta que Dios, que es el Dios vivo, ha querido que nosotros tengamos vida. Jesús lo dijo en el capítulo 10 de San Juan: yo he venido para que tengan vida, pero no es únicamente sobrevivir, es para que tengan vida abundante. En el tiempo en el que estamos hay una especie de combate, un combate espiritual, político, sociológico también, que se da entre la vida y la muerte. Y el recorrido que vamos a hacer siguiendo estos pequeños apuntes va en esa dirección. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo surge eso de que hay vidas que parece que no importan, vidas que parece que no valen. Quienes somos defensores de la vida nos dolemos y podría decirse, nos asombramos con dolor al descubrir que hay vidas que parece que no tienen ningún valor. Piensa en el caso de una persona que es abortada, sobre todo que el único valor que a veces se saca es tejidos humanos para la venta. Es absolutamente repugnante. Pero es muy importante que captemos que este desprecio hacia la vida humana no empieza con el tema del aborto, sino que viene de mucho, mucho atrás. Empieza con esta palabra que aparece ahí, la palabra desprecio. ¿Qué queremos decir con eso? Que durante muchos siglos, incluso milenios, los países, las naciones, los reinos, los imperios, han funcionado bajo la lógica de que nosotros valemos y los otros no valen. Y el ejemplo más dramático de esto es la esclavitud. En la Biblia tenemos muchos testimonios de cómo ese era el modo usual de pensar. Es decir, estamos luchando contra otro pueblo y si lo vencemos, lo aniquilamos, o si lo vencemos, lo esclavizamos. Observemos que tanto al matar a una persona como al esclavizarla, se está cometiendo este tema de desprecio. No valen. Cuando empezaron a llegar los europeos masivamente a las tierras de lo que hoy es América, se dio un fenómeno semejante. Es decir, viene una cultura que era avanzada de muchas maneras, una cultura europea muy, muy avanzada, con muchos conocimientos, y lo único que encuentran en estos aborígenes aquí, lo que encuentran, por lo menos en muchos lugares, sé que las realidades son distintas y que una cosa eran los aztecas, los incas, los pueblos que los rodeaban, pero hablando, por ejemplo, de lo que sucedió en lo que hoy es República Dominicana, que tuvo como primer nombre la Española, pues resulta que veían a aquellos aborígenes, los veían simplemente como herramientas de trabajo. ¿Y qué se hace con una herramienta? Pues se usa, la herramienta se usa. Y después de usar la herramienta, si la herramienta se rompe, se revienta, se daña, se desecha. Ojo con esas palabras. Desprecio incluye 3 conceptos. Mirar al otro como mi enemigo, al que yo tengo que eliminar. O mirar al otro como una herramienta que yo puedo usar. O mirar al otro como basura de la que yo me tengo que deshacer. Entonces, los verbos terribles aquí son el despreciar, el usar y el deshacerse. Por algo el Papa Francisco nos ha hablado con mucha claridad muchas veces en contra de lo que él llama la cultura del descarte. Pero fíjate que esto pasaba en esa época. Por eso a comienzos del siglo XVI, en la misma isla de la Española, en lo que hoy es Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, un fraile llamado Antonio de Montesinos, pues en un sermón de Adviento, no por iniciativa simplemente suya, sino de su comunidad, su pequeña comunidad de dominicos, levanta la voz y hace una gran pregunta, que es una pregunta que yo creo que nos lleva a toda esta reflexión. Él dice, ¿estos no son hombres? Es decir, ¿no hay humanidad aquí? Que tú tomes a un ser humano y lo exprimas, lo manipules, lo aterrorices para dominarlo
y finalmente lo deseches, ¿eso puede ser justo? Entonces, ¿qué estoy destacando con esto? Que el tema de la cultura de la muerte no debemos verlo únicamente como algo que empezó hace 100 años o 150 años. Eso viene de mucho atrás. Y parte del momento en el que nosotros no reconocemos a la otra persona precisamente como persona. Si nosotros no reconocemos a la otra persona como otro que es como yo, caemos o en el desprecio, es decir, le quitamos su dignidad, o en el uso, o también caemos en ese descartar definitivamente al que no sirve. Esto nos está enseñando que hay una tendencia egoísta, una tendencia perversa en el corazón humano, que luego se va a manifestar de muchas formas, pero que finalmente quiere decir eso. Terminamos despreciando, usando y descartando a las personas. Quiero mencionar aquí, junto con esto, el caso de lo que lamentablemente se llama, en fin, es muy triste mencionarlo así, lo que se llama la profesión más antigua del mundo. Estoy hablando de la prostitución. Observemos que la prostitución y el maltrato y el uso de la mujer, ya sea simplemente para que dé hijos, como una máquina de producir hijos, o simplemente para que dé placer, incluye esto mismo. Y es muy importante caer en cuenta del lugar que tiene la mujer en esto, porque siglos, milenios de maltrato y de uso de la mujer condujeron mucho más adelante, que es lo que vamos a ver en la parte de género, condujeron mucho más adelante a movimientos que ahora pretenden hacer lo contrario. Entonces es la mujer que dice, yo valgo, yo soy capaz, yo sola, yo puedo, el resto no me interesa. Y yo tengo derecho sobre mi cuerpo y todo lo que sigue de ahí en adelante. Bueno, eso en cuanto al origen, darnos cuenta que el origen de la cultura en contra de la vida está en el corazón humano. Que el corazón humano, con su egoísmo, con su odio, con su indiferencia, que son pecados de todos los siglos, está realmente impulsando, empujando lo que hoy llamamos cultura de la muerte. Hagamos una alusión a este capítulo, lo que tiene que ver con capitalismo y comunismo. No son, por supuesto, iguales, pero hay una cosa en la que lamentablemente se parecen. Y de nuevo, es mirar al ser humano como una herramienta. Es una herramienta. Cuando surge la mentalidad capitalista que va muy unida a la revolución industrial, concretamente en la Inglaterra del siglo XIX, ciudades como por ejemplo Manchester es la más famosa en ese sentido, ciudades como Manchester veían el tristísimo espectáculo de familias enteras que tenían que trabajar jornadas de 10, 12, 14 horas. Había niños que tenían que trabajar, no eran todavía adolescentes, eran niños, pero ellos tenían que ir a la fábrica con sus papás, no podían estudiar, no podían jugar, únicamente tenían que estar metidos ahí. Eran un piñón más, eran un engranaje más. Y como denunció Carlos Marx, lo cual no significa que estemos de acuerdo con todo el planteamiento marxista, todo ese trabajo de la clase más pobre, hasta enfermarse, hasta reventarse, hasta morirse, hasta ser descartados, todo ese trabajo, finalmente lo único que aseguraba era dos cosas: la supervivencia del obrero, como quien dice, que siga trabajando la máquina, y el aumento de valor, es decir, el aumento de ganancia para el que posee los medios de producción. Ese es el capitalismo en su expresión más cruda. El capitalismo no reconoce la dignidad de la vida humana. Lo único que le interesa es obtener la mayor ganancia, el mayor lucro posible. Como reacción al capitalismo, pues vamos a encontrarnos con el comunismo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el comunismo? Pues lo que quiere es que los medios de producción no pertenezcan a unos pocos, que serían la clase burguesa, sino que los medios de producción pertenezcan a algo que se llama el pueblo. Como quien dice, es propiedad común, por eso se llama comunismo. Entonces, si los medios de producción no pertenecen a unas pocas personas, sino que son de todo el pueblo, pues queda arreglado el tema del egoísmo, porque entonces ya no tenemos ese problema, y ya no lo tenemos porque esto es de todos. ¿Esto es de todos?
¿Realmente se ha cumplido eso en los países que han hecho el experimento del comunismo? Pues resulta que el pueblo necesita tener sus gobernantes. Y entonces en la práctica lo que hizo el comunismo, y esto se nota en todos los lugares donde ha llegado el comunismo, es crear una nueva élite. No hay tal repartición distributiva igualitaria, eso no existe. Entonces la élite del partido, el Partido Comunista, se llena de privilegios, y eso es lo que ha sucedido en Cuba. Acuérdese las riquezas de Fidel Castro. Eso es lo que ha sucedido en la Unión Soviética, o sucedió en su momento en la Unión Soviética. Entonces tenemos una nueva clase. Supuestamente se eliminaron las clases, pero surge una nueva clase a través de algo que se llama el partido. Entonces el partido es el que garantiza, que se va a hacer comunista todo el país. Pero parece que antes de garantizar eso, lo primero que garantiza el partido es su propio bienestar. Con un agravante, y es que toda la planificación también está en la cabeza. Es decir, que es la cabeza la que determina dónde tienen que vivir las personas, cuánto tienen que producir las personas. Y por eso encontramos en la época de José Stalin, en la Unión Soviética nuevamente, por eso encontramos en la época de Stalin, que él dice, esta población, estos millones de personas, no me sirve que vivan acá, se van todos. Unas migraciones masivas, obligatorias, donde murieron millones de personas. Algunos calculan que desde el surgimiento del comunismo y por seguir esta doctrina comunista, por lo menos 100 millones de personas han muerto en los distintos lugares donde se ha hecho este intento. Los lugares más conocidos obviamente son la Unión Soviética, la China comunista, Corea del Norte. Entonces, ¿estamos de acuerdo con el capitalismo? No. ¿Estamos de acuerdo con el comunismo? Tampoco. Y no podemos estar de acuerdo porque ambos desconocen lo que va a ser la afirmación fundamental de la predicación cristiana, y es el valor de toda vida humana. La proclamación fundamental de los derechos humanos está ligada a la predicación cristiana. ¿Por qué? Porque únicamente el cristianismo tiene esa capacidad de decir, mira, eres distinto que yo, tienes otra raza, tienes otra cultura, tienes otra manera de ver las cosas, pero el mismo que te hizo a ti, me hizo a mí. Y el mismo que me amó gratuitamente a mí hasta el extremo, te amó hasta el extremo. Es decir, que los dos dogmas fundamentales de la creación y de la redención son los que cambian la perspectiva de esto que hemos mencionado aquí. Solo en el momento en el que yo descubro que yo no he sido el autor de esa vida, que yo no soy dueño de esa vida, ni siquiera de mi propia vida, que yo no soy dueño de esa vida, sino que hay otro que es el creador, en ese momento yo empiezo a respetar a la otra persona. Y aquel lenguaje tan vigoroso y tan bello de la Biblia nos lo está recordando de una manera clarísima. Me refiero, por supuesto, a esa afirmación de que nosotros, cada uno de nosotros, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero aún sin esa afirmación, es posible reconocer, es decir, por vía de razón, de sola razón, es posible reconocer la dignidad de toda persona. Y por eso, la única manera de tener un nuevo origen que venza ese desprecio, que venza ese uso, que venza ese descarte de la vida humana, la manera es descubrir la dignidad intrínseca de toda persona humana. Enseñar esto y vivir esto es parte de lo que significa ser cristiano, aunque repito, igual se puede también argumentar desde la sola razón. Bueno, eso en cuanto al origen. ¿A qué nos ha llevado la mentalidad de la cultura de la muerte y cómo se ha llegado a esto? Pues nos ha llevado básicamente a esta palabra que aparece aquí abajo, a la palabra abandono. La palabra abandono, que tiene muchas otras expresiones, desinterés, indiferencia, descarte, la palabra abandono nos está indicando algo muy importante, y es que en el momento en el que yo dejo de interesarme por la otra persona,
En el momento en el que mi prójimo deja de interesarme, en ese momento mi prójimo será mi rival, mi herramienta o mi juguete. Esos son los nombres que adquiere el prójimo cuando no me interesa. Hay una frase impresionante en la primera carta de Juan, una frase que uno dice está muy exagerada, pero es una frase muy cierta. Y la frase es: el que no ama a su prójimo es un homicida. Qué impresionante, qué bárbaro. Si no lo amas, terminas mirándolo como tu rival, como tu herramienta o como tu juguete. Eso es lo que significa en todo su dramatismo la palabra abandono. Y ahora apliquémoslo al comienzo de la vida. No me interesa este bebé en este momento de mi vida porque va a arruinar mi desempeño profesional. Como no me interesa, como no lo amo, como no lo reconozco en su intrínseca dignidad, se descarta, se deshace de él. Si yo no amo a mi prójimo, estoy en una de estas tres opciones. O lo estoy mirando como mi rival, mi herramienta o mi enemigo. Tal vez habría que agregar una cuarta palabra simpática que la he oído en varios lugares, y es simplemente paisaje. Como una piedra, como un árbol, como cualquier cosa. Entonces, la única solución, el verdadero comienzo de una cultura de la vida, es tomar en serio la dignidad de la otra persona y tomar en serio, igualmente, pues el deber que cada uno de nosotros tiene de interesarse por los demás. Porque estamos entretejidos, porque estamos interconectados, porque dependemos unos de otros. Nosotros, como seres humanos, estamos conectados unos con otros. Y por eso, ese mandamiento de amor al prójimo, pues lo que hace finalmente es conectar con nuestra realidad de seres que estamos dependiendo unos de otros. Hay que tener en cuenta que si las cosas se dijeran abiertamente, habría muy pocos o ningún aborto y muy pocos o ningún caso de eutanasia. Pero las cosas no se presentan abiertamente. El mal es astuto y las cosas no se dicen abiertamente. ¿A qué me refiero? A que obviamente el aborto como tal no se presenta así. Usted recuerde que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cantidad de territorios, es decir, de estados de ese país, en los que la mamá puede desechar a ese bebé sin siquiera haber escuchado su corazón o sin ver una ecografía. O sea, la legislación abortista es tan supremamente perversa que permite que sin verlo y sin escucharlo sea eliminado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una mamá ve cómo se está formando el rostro de su bebé, en el momento en el que escucha las pulsaciones de ese corazoncito, las pulsaciones de un feto son supremamente rápidas, alcanzan casi las 200 pulsaciones por minuto en algunos momentos. En el momento en el que ella escucha el corazón, un corazón que está latiendo y que va a dejar de latir, o ve un rostro que se va formando y que si lo deja vivir, un día lo podrá abrazar y ver crecer, ahí se detiene. Entonces, la legislación abortista no presenta la realidad del aborto. Yo me he encontrado en redes sociales, por ejemplo en Twitter, que hoy llaman X, me he encontrado en Twitter las reacciones de las personas cuando les muestran, mire cómo se hace un aborto. Personas abortistas a las que les muestran, mire cómo se hace un aborto, mire lo que hay que hacer, mire lo que sale, mire el producto de esto. Entonces es importante darnos cuenta que la cultura de la muerte va unida a la cultura del engaño, va unida a la cultura de la mentira, va unida a la cultura del disimulo y va unida a la actitud epistemológica parcializada que únicamente se queda con un ángulo de las cosas, con una mirada a las cosas. Entonces, por eso, todo el tiempo nos van a hablar de la dignidad que tiene la mujer para tomar sus decisiones, del respeto a la mujer, derechos reproductivos de la mujer. Y por supuesto que la pregunta es obvia. Derechos reproductivos de la mujer. ¿De cuál mujer?
de la grande o la chiquita, porque la inmensa mayoría de los abortos, bastante más del 50%, son bebitas. ¿Dónde quedaron los derechos de ellas? Entonces, no, que esa no es una persona. ¿Qué es? ¿A qué especie pertenece? ¿Por qué si atacas o destruyes o comercializas huevos de tortuga, ahí estás cometiendo un delito, y un aborto en cambio es un derecho que tiene que subsidiar el Estado? ¿Vale más entonces el huevo de tortuga? ¿Qué es lo que hay dentro de un huevo de tortuga? Pues una tortuga en formación. ¿Y qué es lo que hay dentro del vientre de una mujer embarazada? Un ser humano que está en una de sus etapas de formación. Entonces es importante, eso era lo que quería destacar, la relación que hay entre la cultura de la muerte y la cultura de la mentira. Pero hay otra cosa que también hay que subrayar, y es que la razón que descubrimos con nuestra inteligencia y que nos ha revelado Dios en su palabra, la razón para amarnos y para apoyarnos es porque todos estamos interconectados. Entonces aquí quiero hacer una aclaración muy importante. La solución al problema del aborto, del crimen del aborto, la solución no es señalar, estigmatizar, humillar, demoler y destruir a la mujer, porque muchas veces llega a esa decisión. Hay de todo, por supuesto. Hay personas descaradas y hay personas que, como decía San Juan Pablo II, miran el aborto como un método anticonceptivo más, punto. Pero muchas mujeres llegan a esa situación en soledad, en angustia, en desesperación. Entonces, la verdadera lucha por la cultura de la vida cuando se trata del aborto no es simplemente criticar a los abortistas, no es simplemente, ni mucho menos, dedicarnos a hundir a la mujer. Lo que necesitamos es ver cuáles son las redes de apoyo económico, educativo, financiero, afectivo que necesita una persona. Es un peso muy grande y es una situación muy compleja la que viven muchas mujeres en embarazo, con responsabilidad de ellas o no, pero viven en una situación muy compleja. Entonces, en esa situación tan compleja se necesita un apoyo integral. Y digo esto porque algunos creen que para ser pro vida basta simplemente con denunciar que el aborto es un crimen. Y sí que lo es, pero eso no es suficiente. Otra palabra que quiero decir sobre este tema tan ampliamente tratado, porque lo ha tratado mucha gente sobre el aborto, es lo que se llaman las tres condiciones, ¿no? Se dice que el aborto es menos malo, incluso moralmente aceptable, si está en peligro la vida de la mamá, esa es una causal. Es moralmente aceptable si es fruto de violación, esa es otra causal, o es aceptable si hay una malformación genética, y esa sería otra causal. Y algunas personas tratan de aliviar su conciencia o de facilitar una especie de diálogo, entre comillas, entre distintas tendencias sociales sobre este tema, diciendo, no, yo sí estoy de acuerdo en esas tres causales. Pero no se necesita demasiada inteligencia ni demasiada formación para destruir esos sofismas, porque finalmente son sofismas. Examinemos el caso de la violación. Dos cosas para decir. Por supuesto que la violación es un crimen repugnante por donde se mire, en eso estamos claros. Pero es que el aborto no deshace la violación. El aborto no deshace la violación. El aborto añade otro dolor. Y segundo, que yo no sé si es incluso más grave desde el punto de vista ético, todos sabemos que el castigo tiene que recaer sobre los culpables. Y en una violación, si es realmente una violación, sabemos que efectivamente, pues la mujer es inocente, pero es que no hay nadie más inocente que la criaturita. Esa criaturita que va a ser asesinada, esa criaturita es la más inocente. Entonces, estás en un crimen, estás castigando al que no ha hecho nada, y lo estás castigando de manera irreversible, letal, cruel, al que no hizo nada. ¿Qué lógica tiene eso? Entonces, de nuevo, muy importante, cultura de la muerte es cultura de la mentira, y por eso todo aquel que quiera apostar decididamente por la vida, tiene que formarse en la verdad, tiene que formarse, por supuesto, en la fe, si es creyente, tiene que formarse en la fe, y tiene que formarse en la argumentación que tiene que ver con todo esto. Caso semejante encontramos en la eutanasia.
La eutanasia resulta un poco más fácil de argumentar para algunos, porque dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene ya una vida que está simplemente en el sufrimiento y una vida que no tiene ningún horizonte de esperanza y etcétera, etcétera? Y por eso la palabra misma, eutanasia, lo que significa es eso. Eu es una raíz griega que significa algo bueno y thanatos es la palabra griega para decir muerte. De manera que la eutanasia sería algo así como una muerte digna, de hecho lo llaman de esa manera. Otra vez tenemos el recubrimiento con palabras bonitas, palabras agradables de una realidad muy triste. La verdad es que la eutanasia se convierte cada vez más en un negocio. Un negocio porque lo que significa finalmente es desocupamos más pronto una cama en un hospital y además solucionamos un problema de herencia y nos quitamos una carga de encima. Si nosotros lo analizamos, los presupuestos de la eutanasia finalmente son que es una vida que ya no es productiva. Si la persona, en medio de su dolor, estuviera produciendo para su familia o para otras personas, si fuera una fuente de lucro, pues tal vez no sería tan fácil eliminarla. Pero como es solamente una carga, como se dice que es una carga, pues entonces quitémonos esa carga de encima. Hay una mentalidad utilitarista ahí que nos devuelve a lo que decíamos del origen. Desprecio, uso y descarte. Pero además hay otro drama aquí. Y es que tanto la legislación del aborto como la de la eutanasia siempre empiezan por casos extremos. Por ejemplo, las famosas 3 causales. Pero un estudio que hicieron hace poco en España sobre mujeres que decidieron abortar, me devuelvo por un momento a lo del aborto, mostraba que más del 90% de las que abortaban era simplemente su decisión. Y esto es importante entenderlo, que la cultura de la vida solo se puede defender si nosotros tomamos actitudes completas, porque si nosotros dejamos rendijas, a través de esas rendijas entran cuñas insidiosas que luego amplían y amplían la legislación. Es una pendiente resbaladiza que siempre va para peor. Lo mismo ha sucedido con la eutanasia. Al principio, cuando se hablaba de eutanasia, siempre se presentaban casos dramáticos, que es la manipulación emocional típica en estos argumentos. Entonces, se presenta el caso de un anciano que sufre todos los días y dice, déjenme descansar. Yo quiero ya acabar con esto. Yo no soporto más esta tortura. Y mucha gente que tal vez no se da el tiempo o la oportunidad de razonar las cosas a fondo, se deja conmover por ese tipo de manipulación emocional. Pero luego la cuña entra, una vez que ya entra la legislación se amplía. Entonces después dicen, sí, está bien, se necesita darle una respuesta a las personas que sufren con sufrimiento intolerable. Hay que hacer algo por las personas que sufren. Pero sufrimiento intolerable también es la persona que, por ejemplo, está en una ansiedad o está en una depresión. O tal vez sufrimiento intolerable es la persona que no le ve sentido a su vida. Entonces, fíjate, se empieza siempre por el caso extremo, únicamente para meter la cuña. Tú sabes cómo funcionan las cuñas, ¿no? Se mete una cuña y a medida que se va golpeando en esa cuña se va ampliando cada vez más la brecha. Entonces ya hay países en Europa donde un adolescente de 17 años dice, yo me siento en un estado permanente de desengaño, de depresión, de frustración, de sinsentido, por consiguiente quiero acabar con mi vida. Esa es la cultura, esa es la expresión tal vez más dramática de esta cultura de la muerte. No cabe todo en este tablero, pero hay que destacar otra cosa importante aquí. Y es que aborto y eutanasia no son las únicas expresiones de esto. Hay que recordar que la injusticia económica y que la injusticia propia del comercio de armas, es decir, la injusticia propia del negocio de la guerra, igualmente es una afrenta al respeto de la vida humana. Nosotros conocemos varios casos de países que se han especializado en producción de armas. Y realmente ellos son también comerciantes de la muerte, porque a ellos les conviene que haya guerra. A ellos les conviene porque hay un mercado que se abre con las guerras. De hecho, mucho del avance económico de algunos países está ligado
al presupuesto militar y al comercio de armas. Eso no es aborto, eso no es eutanasia, pero eso también es cultura de la muerte. Es decir, a través de la guerra, pues estamos mejorando nuestros ingresos. Además, los países que están en guerra, sea durante la misma guerra o sea después, al tratar de reconstruir su país, pues van a adquirir deudas gigantescas, deudas de muchos miles de millones de dólares. Y esas deudas espantosas, pues significan finalmente que ese país va a garantizar condiciones de negociación privilegiadas para aquellos países con los que se han endeudado. Yo creo que usted me entiende lo que estoy diciendo. Es decir, a través del comercio de armas y a través de los préstamos para reconstrucción del país, se crea una dependencia económica brutal de algunos países con respecto a otros, se garantiza un flujo de dinero o por lo menos de condiciones de comercio y de negociación supremamente favorables para el que ya está bien y muy malas para el que está mal. Eso también es cultura de la muerte. Cultura de la muerte, para terminar esta parte de las expresiones, cultura de la muerte también es lo que sucede cuando el ser humano se usa de tantas otras formas, por ejemplo, en el mundo del marketing o por ejemplo en el mundo de la esclavitud. No se nos olvide que según las últimas cuentas que presentaba una agencia de las Naciones Unidas, en este momento, año 2024, siglo XXI, se calcula que hay más de 300 millones de personas que viven en esclavitud. Y se dice esclavitud, se utiliza el término esclavitud de una manera muy técnica para referirse a aquellas personas que carecen de la libertad de movimiento, de la libertad de trabajo y de la libertad de expresión. De todas esas escandalosas cifras, lo más doloroso es pensar que en ese número están incluidos algunos que son parte de un comercio sexual infame, lo cual también ha denunciado el Papa Francisco. Es decir, aquellas personas, algunos de ellos, y esto duele todavía más, algunos de ellos menores de edad, hombres y mujeres, que son simples juguetes sexuales para personas con mucho dinero. Ese es el rostro de la cultura de la muerte. A eso es a lo que lleva. Y de nuevo uno se da cuenta que esa cultura de la muerte está amarrada con mentiras, amarrada con manipulación emocional y absolutamente inescrupulosa con respecto a las consecuencias. Un tema que está relacionado y que es muy actual es el tema de género. Sobre esto hay muchas predicaciones, conferencias, lecturas. En internet, para el que sepa buscar, hay muchísimo ahí. Pero aquí hay que mencionarlo solo porque es parte también de la cultura de la muerte y es bueno que veamos por qué. La mentalidad de género, de lo que se llama género, está conectada con el neomarxismo, pero vamos por partes. ¿Qué quiere decir género y cómo se relaciona el término género con el término sexo? El término sexo hace referencia a la realidad biológica, concretamente a la realidad genética y luego la expresión que tienen esos genes dentro de un cuerpo humano. Eso es lo que tiene que ver con sexualidad. Género, en cambio, tiene que ver con los gustos, con los comportamientos y con los roles. Esas tres palabras son claves para entender lo que proponen los de la teoría de género, que muchos llamamos ideología de género por razones que van a ser claras en unos minutos. Entonces, para quienes empujan esta teoría, para quienes están de acuerdo y tratan de implementarla en todas partes, una cosa que es clara para ellos es que lo importante no es el sexo, lo importante es el género. Y repito, el género tiene que ver con los gustos, con los comportamientos y con los roles. Por supuesto, apenas mencionamos gustos, comportamientos y roles, nos damos cuenta que hay una fluidez. Y de hecho, hacia allá va el tema de género, hacia la fluidez. Porque una persona, por ejemplo, puede tener sexualmente características totalmente masculinas y tiene un gusto también por el otro sexo, gusto por la mujer, pero tal vez tiene curiosidad o tal vez tiene alguna especie de capricho que tiene que ver con la sexualidad
de él mismo, o sea, su sexualidad masculina y lo que se puede sentir con otros. Entonces lo que te quiero decir es que cuando hablamos de gustos, eso es como una especie de esos controles que encontramos a veces en nuestras pantallas. Tú, por ejemplo, puedes aumentar el brillo de tu pantalla moviendo un control, ¿no? Tú lo mueves. Entonces los gustos son así. Me gustan un poco más las mujeres, me gustan un poco más los hombres, me gusta igual o igual. Lo mismo pasa con los comportamientos. En algunos comportamientos supremamente masculinos, según los roles tradicionales, pero yo muevo mi comportamiento para más y para menos. Yo muevo mi comportamiento, yo lo manejo de una manera y de otra. Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que pretende esta manera de ver las cosas? Pues lo que pretende, por lo menos inicialmente lo que propone, es que no se asigne un género a un sexo. Como quien dice que las personas tengan la libertad de autopercibirse, o mejor, de comportarse de acuerdo con su autopercepción. Entonces, yo nací varón, pero me autopercibo como mujer, entonces yo quiero ser visto como mujer y quiero que me traten como si yo fuera una mujer. Bien, ¿qué tiene que ver eso? Ya ahí tenemos más o menos una idea de lo que propone la teoría de género. ¿Qué tiene que ver con el neomarxismo? Bueno, como ya mencionábamos en la parte del comunismo, el marxismo básicamente se interesa por lo que son los oprimidos. Recuerden lo que dijimos, jornadas de 12 horas de trabajo, niños muriendo en fábricas, no hay vacaciones nunca, etc. Entonces esos son los oprimidos, a los cuales Marx llamaba proletarios. Y lo que propone Marx es que esos proletarios, que en el fondo son la base de producción de la sociedad, tomen conciencia de lo que les están haciendo, se unan entre ellos y se subleven para derrocar a los poderes burgueses que son los que mantienen ese estado de cosas. Esa es la propuesta de Marx. Vamos a concientizar, vamos a organizar, vamos a actuar. Son tres verbos claves dentro del mundo marxista: concientizar, organizar y actuar. Y en ese actuar, de lo que se trata es de derribar al opresor. Después de las reflexiones de Antonio Gramsci, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Italia a comienzos del siglo XX, después de las propuestas de Antonio Gramsci, vino una idea supremamente eficaz. Y la idea era: espérate, es que oprimidos hay muchos. Porque las mujeres, recuerdas lo que decíamos aquí, ¿no? Al hablar del desprecio, todo el desprecio que ha sufrido la mujer vista únicamente como la máquina de parir, o la mujer vista únicamente como la máquina de satisfacer el apetito sexual del hombre. Entonces, el análisis que hace Gramsci es: la mujer ha sido oprimida. Entonces, podemos aplicar el concepto marxista de proletario y burgués, lo aplicamos, pero ahora decimos mujer y hombre. La oprimida ha sido la mujer y por consiguiente el opresor es el hombre, y lo que hay que hacer es los tres verbos: concientizar, organizar y actuar. Vamos a concientizar a las mujeres de lo que les han hecho, por eso todo ese lenguaje de que hay que empoderar a la mujer, etc. Vamos a organizarla, por eso vienen las asociaciones y las propuestas políticas, y vamos a actuar. ¿Y actuar qué es? Entrar en los cuerpos legislativos y llevar a las mujeres a posiciones de poder. Eso es neomarxismo. El neomarxismo, o sea, toma la idea de Marx, pero la aplica de una manera nueva. El neomarxismo funciona también en otros campos de la sociedad. Por ejemplo, con la población que hoy suele llamarse LGBT, es decir, la población que está un poco dentro de esos márgenes, se encuentra, qué sé yo, con gusto de hombres por hombres o de mujeres por mujeres, etc. ¿A qué lleva esto? Pues esto lleva finalmente a que cada persona tiene derecho a definirse como se autopercibe y tiene derecho a que la traten como se autopercibe. Esta mañana, viendo alguna noticia, me enteraba que en Escocia ya hay tiempo de cárcel que hay que pagar por lo que se llama, el verbo en inglés es misgendering. Misgendering. ¿Conoces la palabra mistake, error? Misinformation es falsa información. Misgendering es que si una persona me dice: yo me autopercibo como mujer, y dice en inglés: my pronouns are she and her, o sea, trátenme como una mujer.
Si a una persona que ha dicho eso, un profesor en clase le dice, o lo trata como un he, o sea, como un hombre, lo puede denunciar a su profesor y ese profesor tiene que pagar cárcel. Pero no es solamente eso. Como se trata de que el género está desconectado del sexo, entonces nosotros no debemos presumir que los que nacieron niños van a querer ser varoncitos. Entonces se forman cartillas de educación sexual donde se presentan, por ejemplo, niñas que tienen los órganos genitales masculinos. O se llevan las famosas, o los famosos, porque son hombres disfrazados de mujer, drag queens. Drag queen es una cultura que, gracias a Dios, hasta ahora, y ojalá nunca penetre en nuestro mundo, por ejemplo, aquí en Colombia, muy poco. Pero drag queen es eso, es un hombre que se viste de mujer y que tiene una gran urgencia de hablarle a niños. Por eso alguien preguntaba, la pregunta no es si los niños deben ver drag queens. La pregunta es, ¿por qué los drag queens tienen tanto afán en hablarle a niños? Es decir, ¿por qué ese interés de producir género fluido y falta de identidad sexual en los niños, en los más pequeños? Esa es una gran pregunta, es una pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí llegamos a una palabra muy importante, que es la palabra utilitarismo, pero aplicada a este nuevo concepto de género. Quisiera dejar bien clara esa relación. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede aquí. Cada persona humana tiene unos soportes, o llamémoslos también anclas. La identidad de cada uno de nosotros está en conexión con los soportes que uno tiene. Esos soportes provienen de aquellas cosas que tú sabes que eres. Por ejemplo, un país que yo amo mucho, el Perú. Por coincidencias me he encontrado varias veces en el Día Nacional del Perú, que es el 28 de julio, me he encontrado en ese país. Y hay muchas expresiones del orgullo que sienten los peruanos de su país. Y lo mismo en otros lugares, cada uno de acuerdo con su país o con su región. Se siente feliz de la región o del pueblo de donde es. Esa es un ancla. Esa es un ancla que tú tienes. Tú te sientes feliz de ser ecuatoriano, te sientes feliz de ser guatemalteco, te sientes feliz de ser español. Esa es un ancla que tú tienes. Otra ancla emocional importantísima, la familia. Tus papás, seguramente como mis papás, no fueron perfectos. Pero uno recuerda con amor y uno aprende mucho de sus papás. Papá y mamá, uno aprende mucho de ellos. Y son un punto de referencia para uno. Y muchas veces los que ya somos mayores, recordamos y uno dice, ya me lo decía mi mamá. Uno recuerda cosas. Esas son anclas, soportes emocionales que uno tiene. Los soportes principales, entonces, ¿cuáles son? Los soportes principales son la familia, la patria, el idioma, la cultura. Dentro de la cultura está la música, está la cocina. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mis estudios en Irlanda, pues claro, es un país al que llegan muchos migrantes. Me acuerdo el ambiente que se veía en un pequeño restaurante griego. Toda la comida, tú sentías que te habían trasladado a Grecia. Las conversaciones se hacían en griego. La gente, entre comillas, descansaba del inglés y se dedicaba a hablar griego. Eso es parte de tu ancla. Y había que ver cómo una persona que tal vez se sentía tímida hablando en otro idioma, cuando ya habla su propio idioma y está comiendo su comidita griega, pues las carcajadas, los abrazos, las anécdotas, esas son anclas emocionales. Pero se nos ha olvidado mencionar una importantísima. Tu primera ancla es tu cuerpo. La conexión que tú tienes con tu cuerpo. Y ese es el gran tema, esa es la gran preocupación con la ideología de género. Porque la persona que tiene un conflicto de esa naturaleza mira en el espejo un rostro de mujer y quisiera ver otra cosa ahí. Es decir, se está desconectando de su propio cuerpo. Yo he tenido ocasión de hablar en Hong Kong, en una misión que estuve a hablar con un sacerdote
que estuvo trabajando, que llevaba en ese momento años y años trabajando con población transgender, gente que se había operado. Y dicho sea de paso, muchos de los que se habían operado, por ejemplo hombres, para tener cuerpo de mujer, tenían que vivir tomando hormonas femeninas, lo cual también es un negocio para las farmacéuticas. Tenían que vivir tomando hormonas femeninas y ese exceso de hormonas y otras sustancias les estaba arruinando su hígado, sus riñones. Y me decía este padre, es raro encontrar una persona de estas que llegue a los 50 años de edad. Ese es el rostro de esa supuesta libertad. Entonces, fíjate que en el fondo la libertad de género es desconexión del propio cuerpo. Escribe eso que te conviene. La llamada libertad de género es desconectarte de tu cuerpo. Y no puede haber desconexión más terrible que esa, porque tu cuerpo está contigo. Es que tú eres tu cuerpo en cierto sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona pierde sus anclas, es decir, cuando no tiene familia, además de no tener familia, no tiene patria, porque es tan ciudadano del mundo que le importa nada lo que pasa en su país. Porque la política no es para mí, yo no me meto con eso, yo soy ciudadana del mundo, yo soy ciudadano del mundo. Entonces, desconectado de su familia, desconectado de su patria, desconectado de su cultura, desconectado de su cuerpo, ¿para qué crees que nos quieren desconectados? Esa es parte de la cultura de la muerte. Pues es que resulta que la persona que queda desconectada de todas estas realidades, hay una conexión que sí no pierde. Y es la conexión con el poder público. O sea, la conexión con el Estado, que muchas veces ni siquiera es el Estado, sino que es esa realidad un poco abstracta pero plenamente real que llamamos nuevo orden mundial. Es decir, mi cuerpo no interesa porque finalmente lo que me diga mi cuerpo me grita que soy hombre pero yo me siento mujer. Eso no interesa, no interesa. Mi cuerpo no interesa, mi país no interesa, mi lengua no interesa. Nada interesa, solo interesa una cosa, que aquella entidad que es la garante de mis libertades, entendiendo por libertades vivir desconectado, aquella libertad, aquella entidad que es la que me garantiza mi libertad, a esa sí no me puedo desconectar. Y ese es el utilitarismo al que va esto. Entonces, ¿por qué tienen tanto afán en tocar a los niños? ¿Por qué tienen tanto afán en meterse a los niños? ¿Por qué una persona como Irene Montero, de España, con un cargo altísimo, por qué Irene Montero dice, si el niño quiere o no quiere tener sexo, se le debe dejar a él? El niño debe decidir si quiere tener sexo. Es decir, la siguiente puerta que ya se está abriendo, después de el tema homosexual y después del tema transexual, la siguiente puerta es sexo con niños, obviamente. ¿Por qué se quiere eso? Porque en la medida en que el sexo se convierte simplemente en un vehículo de placer que se puede tener con cualquier persona a cualquier edad y de cualquier manera, la persona queda desconectada de su cuerpo. Y una vez que queda desconectada de su cuerpo, puedes hacer con ella lo que tú quieras, porque esa persona va a ser incondicional tuya, porque esa persona va a estar de acuerdo contigo. Es más o menos lo mismo que sucede con las adicciones. Y de hecho muchas de estas personas padecen numerosas adicciones. Me decía que el sacerdote de Hong Kong me decía que muchas de estas personas vivían en un régimen permanente de antidepresivos y estimulantes. Entonces, antidepresivos durante el día, estimulantes durante el día, pastillas para poder dormir y, por supuesto, destrozando su organismo. Años después me encontré con un laico, esta vez en los Estados Unidos, que me comentaba de su labor pastoral. Para mí son héroes las personas que se dedican a esto. Su labor pastoral, porque él trabaja en teología del cuerpo y trabaja en muchos de estos temas que yo recomiendo que siempre nos documentemos más y nos formemos más. Y me decía él, bueno, en síntesis lo que él venía a decirme era, yo termino recogiendo la basura. No lo decía con desprecio, sino que ese sistema, después de que despedaza a una persona y esa persona finalmente ya no es atractiva para nadie, esa especie de despojo humano que queda y que probablemente solo piensa en suicidarse, y las estadísticas lo dicen, porque lo dicen, esa persona pues queda como si fuera basura. Eso es cultura de la muerte. Hagamos algunas propuestas. La primera propuesta tiene que ver con un verbo
nuevamente debo citar al Papa Francisco, el verbo acoger. Necesitamos aprender a acoger. Pero ojo con esto. Ahora voy a hablar expresamente para cristianos. Cuando nosotros hablamos de acoger, acoger no significa aceptarlo todo. Yo puedo acoger, por ejemplo, a una persona que tiene una adicción. He conocido personas así, adicción al juego, a la droga, en fin. Pero si yo acojo a esa persona que tiene una adicción, por ejemplo, a las anfetaminas, yo acojo a esa persona. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo. Acoger no significa estar de acuerdo. La imagen que utiliza el Papa, y otros muchos la han utilizado, es la imagen del médico. El médico tiene que acoger al paciente, pero lo acoge para que entre en un proceso. Entonces este es acoger, pero es un acoger que significa desear y trabajar por el mayor bien de esa persona. Entonces hay muchos malos entendidos sobre ese acoger, incluso dentro del mundo católico, hay muchos malos entendidos. Y yo personalmente a veces quisiera que el Papa fuera un poquito más claro en algunas de sus expresiones, porque enfatiza tanto el tema de acoger que casi parece que acoger es aceptar. Y uno no tiene por qué aceptarlo todo. No fue lo que hizo Cristo. Cristo acogía a las personas, comía con ellas, estaba con ellas, pero con un propósito, que den un paso. Ese paso, en lenguaje de fe, se llama conversión. Por supuesto que la conversión brota de dentro del corazón, y eso también nos lo enseña la palabra de Dios. La convicción brota de dentro, pero tiene que darse esa conversión. Entonces nuestra primera propuesta para entrar en una cultura de la vida es que necesitamos acoger. Si no existe esa acogida, nos devolvemos a esta primera palabra de aquí, la palabra desprecio. Nosotros no podemos tomar una actitud de arrogancia, una actitud de insulto, una actitud de ridiculización, una actitud de asco, que yo sé que es difícil en muchos momentos, sobre todo cuando uno ve personas que han hecho de su vida un negocio y su negocio es explotar a otros. Pero lo primero está siempre ahí. Pero para acoger también necesitamos acogernos. Y eso significa que uno acepta su propia realidad, uno acepta su propia historia. Pero así como dijimos antes, aceptar la historia no significa aceptar simplemente lo que yo soy y decir, es que yo soy así. O como aquella canción de mis años de adolescencia, soy rebelde porque el mundo me hizo así y ya está. No. La verdadera acogida, también la acogida que uno se da a sí mismo, es la aceptación profunda y humilde de ese ser que está en camino, que ha de caminar, que ha de avanzar. Y por eso aquí ponemos un no más. ¿No más de qué? Pues no más de mentiras. No más de mentiras. No más de pereza. No más individualismo. No más ignorancia. Pero digámoslo entonces en positivo, además de acogernos, ¿qué necesitamos? Necesitamos comunidades que aprendan a quererse. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos formarnos. ¿Qué más necesitamos? ¿Somos gente de fe? Pues necesitamos mucha oración para tener la actitud justa. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos organizaciones, necesitamos abogados con profundas convicciones que sean capaces de llevar estos temas a los estrados legales y a las discusiones oportunas. Necesitamos médicos pro vida, necesitamos enfermeras pro vida, necesitamos amigos y amigas que en los momentos clave sepan decir la palabra justa al que está atribulado, al que está deprimido, al que está solo, al que está angustiado. Así como es muy triste saber que existen tantos crímenes como los que hemos mencionado aquí, pues es muy consolador, ciertamente es muy consolador encontrar que hay personas que ayudan a rescatar vidas. No se nos puede olvidar lo que muchos están haciendo en un movimiento como 40 días por la vida y otros. Cada bebito y cada bebita que nació y que no iba a nacer es una gran victoria.
Y hay que saber celebrar esas victorias, no más de esta cultura de la muerte. Necesitamos acogernos, formarnos, unirnos y, por supuesto, actuar. Fíjate que se parece mucho a lo que propuso Marx, pero es que Marx lo sacó de su fondo judío, ¿no? Judío. Él era de raíces judías y de raíces bíblicas, lo cual me duele profundamente en el alma. Entonces necesitamos, eso que proponía el marxismo lo necesitamos nosotros. Tomar conciencia, organizarnos y actuar. Cada uno desde lo suyo. Marx no creía en la oración, nosotros sí. Tenemos que hacer oración también por esto. Y a medida que la oración va impregnando nuestra vida, nuestras palabras, nuestros anhelos, nuestro trabajo, a medida que vamos creciendo en todo esto, pues entonces podemos dar una respuesta positiva y podemos experimentar lo que dijo Jesús y que mencioné al principio de la predicación. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿qué les pareció la charla de Fray Nelson Medina? A mí particularmente me encantó porque creo que el enfoque que le dio fue un enfoque, aunque es un tema que se ha conocido y que se ha visto en otras charlas anteriores de otros canales, creo que el enfoque que le dio es un enfoque que cualquiera de nosotros puede entender muy bien de qué se trata todo este tema de la ideología, todo este tema de la anticultura de la muerte, cómo nosotros en realidad es que podemos ser católicos pro vida y no solamente unos católicos antiaborto, que ese es un tema impresionante que se ha vivido. Entonces yo creo que el enfoque que Fray Nelson le dio a esta charla es espectacular. Y yo creo que la idea, aunque es nuestro final de consagración de bloque número 1, creo que es necesario, mis hermanos, que podamos compartir esta charla específica con muchas personas para que muchos católicos y muchos hermanos, incluso cristianos de otro tipo de confesiones cristianas o religiosas, ateos, incluso hay ateos que son que se denominan ellos mismos pro vida. Creo que eso es una charla para todo el mundo. Eso es una charla que todo el mundo debería conocer para podernos formar en realidad sobre este tema tan importante que nos aqueja en nuestra sociedad en este momento. Hay muchos temas de actualidad, muchos temas del pasado que debemos conocer, muchos temas que igual, digamos, no pasan de moda, etcétera. Hay muchos tipos de temas. Pero este tema específicamente, mis hermanos, creo que es un tema que nos está tocando vivirlo en esta actualidad y debemos formarnos para este contexto actual de la sociedad que estamos viviendo para poder que no nos confunda el mundo con sus ideologías y con tanta cosa que nos están obviamente atacando a las familias como un núcleo de la sociedad. Entonces yo creo que es un tema, mis hermanos, que debemos compartir con muchas personas y gracias a Dios tenemos un gran maestro también como lo es Fray Nelson, que nos ha brindado este tema tan impresionante y también enfocado como lo hemos vivido en la charla del día de hoy, ¿cierto, mis hermanos? Muy bien, mis hermanos, les quiero decir que quien no se haya suscrito al canal de Fray Nelson está perdiendo tiempo valiosísimo para su vida espiritual como católicos. Entonces les invito, mis hermanos, a que se suscriban al canal de Fray Nelson Medina. El link queda aquí, tanto en el chat como en la descripción del video y como en el comentario fijado. Entonces, importantísimo, suscribirse al canal de Fray Nelson, darle like a los videos, ver sus videos, formarse con sus videos y compartirle este canal a muchas otras personas porque es impresionante lo mucho que nosotros podemos aprender para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como católicos, con un gran maestro como lo es Fray Nelson Medina. Bien, mis hermanos, llegó el momento de nuestra práctica y reto digital para este final de bloque número 1 de consagración a Jesús por María. Práctica. Mis hermanos, la práctica de esta semana es muy sencilla. Vivir el retiro espiritual de renuncias. El retiro espiritual de renuncias es el cierre de este bloque número 1. O sea, nuestra charla final era esta. Pero el cierre del bloque número 1, mis hermanos, es el retiro de renuncias, el cual hay que vivirlo. No es simplemente verlo, no es simplemente tomar una notica aquí, una notica allá, aprenderse algunas cositas, no.
Es un retiro que hay que vivirlo porque vamos a aprender a renunciar a muchas cosas de nuestra vida, ¿ya? A muchos aspectos de nuestro pasado antes de empezar este proceso de consagración, a muchos apegos, tanto materiales como mentales, psicológicos, espirituales, a empezar a sanar muchos aspectos de nuestra vida que tenemos que empezar a soltar para poder aprender a renunciar. Entonces, a ideas, a conceptos, a sesgos. Entonces vamos a vivir un retiro espiritual este próximo domingo, ¿ya? ¿Por qué este domingo, mis hermanos? Porque la idea es que este domingo aprovechen la mañana o al mediodía para ir a misa, para que vivan primero que todo la Eucaristía. Ojalá, mis hermanos, confesaditos, en gracia, comulgaditos, habiéndose también alimentado de la palabra de Dios, y lleguen entonces para vivir el retiro espiritual de renuncias este domingo a partir de las más o menos 1 de la tarde o 2 de la tarde. Vamos a tratar de que sea desde las 2 de la tarde para que aquellos que de pronto van a misa al mediodía puedan entonces alcanzar a llegar. Obviamente estamos hablando de que sería 2 de la tarde hora Colombia. Por ejemplo, en Argentina serían ya 4 de la tarde, en Venezuela sería 1 de la tarde, entonces creo que sería un horario bastante adecuado, porque por ejemplo a las 2 de la tarde es el mismo horario de, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, vamos a vivir este retiro espiritual de renuncias. Esa es la práctica de esta semana, vivir el retiro espiritual de renuncias. ¿Listo, mis hermanos? Para que también me ayuden a comunicarle a los otros hermanos, a los demás hermanos que de pronto no pudieron vivir esta charla el día de hoy, para que les compartan esta charla y para que les informen y les digan que vamos a tener retiro espiritual de renuncias este domingo, 2 de la tarde, hora Colombia, para finalizar nuestro bloque número 1 de consagración a Jesús por María. ¿Listo? Ahora, mis hermanos, reto digital. El reto digital, como lo dijimos hace un momento, era necesario compartir esta charla con muchas personas, pues ese sea el reto, mis hermanos. El reto digital de esta semana es compartir esta charla con todo el mundo, esté o no haciendo el proceso de consagración a Jesús por María. Esta charla es tan importante que la idea es que muchas personas puedan nutrirse y puedan obviamente aprender de ella, con la explicación tan impresionantemente buena, espiritual, católica, formativa que nos dio Fray Nelson. ¿Listo? Entonces, el reto es, mis hermanos, compartir esta charla con todas las personas que podamos. Pero adicional a eso, cada uno de ustedes va a tratar de sacar una frase, una idea, un concepto especial que le haya quedado de esta charla, y el momento que compartan con las demás personas, vamos también a compartir en nuestros estados de WhatsApp, en las historias de Instagram, de Facebook, esa frase o esa idea o ese concepto que nos haya quedado de esta charla de Fray Nelson Medina. Entonces, vamos a compartir esa idea, ese concepto escrito, el que quiera con una imagen o con un short, como lo quieran compartir, mis hermanos, esa idea o concepto que les haya quedado de esta charla. Pero muy especialmente vamos a compartir el link de este video, el link de esta charla de consagración, indiferentemente a todo el mundo esté o no viviendo este proceso de consagración, porque es importante que todas las personas puedan conocer esta información, esta charla, esta prédica, esta evangelización que nos ha brindado hoy Fray Nelson Medina. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, no siendo más, me despido hoy también, como siempre, dándoles primero que todo las gracias a ustedes, mis hermanos, por estar aquí todavía fieles en este proceso de consagración, porque esto no es ni con Enfoca tu Fe, ni con Will, ni con la esposita de Will, ni con nosotros. La responsabilidad no es con nosotros, la responsabilidad es de cada uno de cara al Señor cuando aceptó iniciar este proceso de consagración a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, gracias, mis hermanos, por todavía continuar aquí con ese sí con la mamá, para podernos consagrar en el momento que hemos escogido. Listo. Y de mano de mi gran amigo San Agustín, que hoy lo tengo acá y acompañó este momento conmigo. Aquí está esta charla. Mis hermanos, muchísimas gracias, y en cabeza de San Agustín les digo que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe, paz y bien.